Bendecidos mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando de Paradigma. Tengo mi cafecito. Usualmente los sábados no hago nada, durante el fin de semana me dedico a otras cosas, pero tomé este momentito porque estaba oyendo ayer a Escuela de Griego y he estado oyendo sobre todo este revolú que se ha armado sobre el tema de el término ese, María, Madre de Dios. Y honestamente, a mí me gustaría dar la perspectiva de la gente de a pie, porque el problema grande es que estos que se creen los grandes sabios y los que tienen todo fríamente calculado no se dan cuenta de que qué es lo que está pasando en el cristiano raso. Que cada quien tiene cada quien tiene su responsabilidad de estudiar y eso nadie se lo quita. Pero lo que pasa es que esta gente se enfrasca en unas conversaciones y no dan ninguna respuesta. Entonces, cuando dan una respuesta, es una respuesta que es completamente confusa para el resto de las personas, porque ellos creen ser los que tienen toda la verdad. En este día vamos a estar hablando sobre Edgar Pacheco, que Edgar Pacheco pues prácticamente nos dice: si tú no crees lo que yo creo, de la manera en que yo lo creo, tú eres un nestoriano y tú no eres parte de la iglesia. No lo digo de esa manera porque estoy parafraseando. Vamos a escuchar un segmento de lo que él estaba diciendo y vuelvo. Déjeme dar esta aclaración. Para mí este muchacho, yo le digo muchacho, porque todos estos muchachos son mucho más jóvenes que yo. Yo posiblemente pueda ser padre de este muchacho. Él tendrá algunos 30 años si acaso. El problema con esto es la arrogancia con la que habla esta gente. Como que ustedes son muy brutos y como ustedes son muy brutos, mejor no pregunten y escuchen lo que nosotros, los que somos superdotados, nosotros decimos. Ese es el gran problema. El muchacho tiene un gran dote de comunicador. A mí me gusta en lo personal, me gusta. Escucho las lecciones que trae. En general, me agrada. Tiene una forma de expresarse muy bonita, muy chévere. No es nada en contra de la persona. Sí, en contra del principio y las conclusiones que llegan, que no sé cómo llegan a esas conclusiones sin enredar al resto de personas que estamos acá viendo, o sea, cuando nosotros los que vamos a evangelizar, cuando usted va a evangelizar a la gente, porque es fácil sentarse desde YouTube a tratar de decir qué es lo que es y qué es lo que no es. No. El cristiano que va, el misionero que se mete a estos lugares que son bien católicos y que tiene que estar lidiando con esto. ¿Entiendes? Esto es lo que esta gente no entiende, que hay cristianos que de verdad están trabajando para el reino. Pues nosotros aquí lo que hacemos es hablar. Lo que nosotros hacemos aquí en YouTube, en una escala más alta que otro, o como sea, es hablar. No. Pero el cristiano que está en las esquinas predicando, el cristiano que se mete por los montes a predicar y va a los campitos a predicar en Latinoamérica o en donde sea que el catolicismo haya abarcado todo el lugar, tiene que estar lidiando con esto. Entonces, pues yo creo que le hacen un muy mal servicio al evangelio, esta gente diciendo lo que dicen. Vamos a ver qué es lo que dicen. El término María, Madre de Dios, es un mal término. Es un término que primeramente, si lo miramos de una manera lógica, es ilógico pensar de que María es muy ambiguo. Ese es el problema. Es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque dice Madre de Dios. Ok, si es Madre de Dios, es Madre de Dios. Si es Madre de Dios, tiene que tener las mismas cualidades de Dios. Estamos hablando de las personas. Eso es lo que se le va a enseñar a la gente en la calle. María es Madre de Dios. Y usted cállese si no lo entiende. Eso es lo que dice prácticamente Edgar Pacheco. Si usted no entiende, cállese la boca y escúcheme. El término es malo porque es muy... Primero, el término es muy ambiguo. Demasiado ambiguo. Porque el término habla de Madre de Dios. Sí, pero nosotros en la teología conocemos a Dios como un ser, una sola persona, una sola esencia con tres personas. Si tú dices Madre de Dios, pues quiere decir que es Madre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie en sus 5 sentidos, funcionándole a cabalidad, va a pensar que eso es así. Porque todos sabemos que María tiene comienzo. Como María tiene comienzo, es imposible que sea la Madre de Dios. O sea, por ese lado
lógico, el término es malo. ¿Por qué? Porque María no puede ser la madre de Dios. Ahora, dentro de nuestra teología, nosotros también entendemos que el Hijo, el Verbo eterno de Dios, se hizo carne, se encarnó en María. Ok, ya ahora la cosa está cambiando. Entonces sí se puede hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. Ok, cuando vemos el bautismo de Jesús, vemos que hay tres personas. Está el Padre desde el cielo hablando, está el Espíritu que desciende en forma de paloma, y tenemos al Hijo que está siendo bautizado. Tenemos tres personas. Ahí los podemos distinguir. ¿Quién es el que se está bautizando? Dios. Se está bautizando el Hijo. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque si yo digo Dios se estaba bautizando, quiere decir que los tres se estaban bautizando. Esa es la manera lógica de pensarlo. Esa es la manera lógica de pensarlo, pero si entendemos la teología correctamente, pues quiere decir, mira, no, espérate. Aunque Él es Dios, quien se está bautizando es el Dios encarnado. Es la persona dentro de la esencia de Dios que se encarnó. Y yo no estoy dividiendo la Trinidad, simplemente estoy haciendo una distinción entre personas. Cuando tiene que ver con Jesús, Jesús es completamente Dios, Jesús es completamente hombre. No podemos dividir esas dos naturalezas que tiene esta sola persona. Y no quiero entrar en otros temas. Por ejemplo, don Daniel de Escuela de Griego tiene su forma de pensar en cuanto a qué era Cristo dentro de María, si María le otorgó algo, si Dios usó algo, no sé, de ADN de María o lo que sea. Yo no estoy tratando ese tema ahora. Yo estoy tratando el término, solamente el término. Ok, aunque yo no puedo hacer una separación entre Jesús, el Verbo eterno, y Jesús, el hombre que tuvo un comienzo, que nació de María. Aunque yo no puedo separarlos, sí yo puedo distinguirlos. Y si por distinguirlos, Edgar Pacheco dice que yo soy un hereje, pues seré un hereje. Pero no me tiene ningún tipo de sentido. No me tiene ningún tipo de sentido que me quieran decir que yo tengo que a la cañona creer que María es madre de Dios para ser parte de la iglesia o para ser cristiano. Se puede hacer una distinción como lo hace la Biblia. Ok. ¿En qué lugar? Porque ahí también va a decir Edgar Pacheco. Usted va a tener que ver el video completo de Edgar Pacheco, porque tampoco es que voy a presentar el video completo, sino algún segmento que tengo aquí guardado. Más o menos ya cuando va llegando a la conclusión. Ahora, si no podemos hacer distinciones entre las personas, entonces ¿a qué nos atenemos? La objeción mía es que el término es malo. Yo diría que el término fue sembrado ahí. Eso me trae, esto lo iba a dejar para más tarde, pero déjame empezar con esta lectura bíblica. Dice, estoy en Mateo capítulo 13, 24 a 52, y esto fue algo que me llegó a la mente cuando estaba pensando en cómo quería llevar este video. Era que pensé en esta parábola. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y acuérdate, yo no estoy haciendo un análisis sintáctico ni nada, porque ya me imagino a la sabandija que anda por ahí buscando cualquier detalle que uno cometa un error para venir a criticarlo. Le refirió una parábola diciendo, estoy haciendo una aplicación a lo que quiero hablar. Un hombre sembró una buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió el fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y hasta ahí, esa fue la parte que me llegó a la mente.
Lo voy a leer rapidito nuevamente. Yo quiero que ustedes sigan por donde yo voy. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, Dios sembró buena semilla en la iglesia. En la iglesia sembró buena semilla. Se le encargó a estos hombres. Pero mientras dormían los hombres, mientras la iglesia estaba tratando y luchando contra cada cosa que se levantaba, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y fue y sembró creo que fue en el concilio de Éfeso, le sembró en la mente María, Madre de Dios, Teotocos, María, Madre de Dios. Lo sembró y se fue. En el momento en que lo sembró, no había ningún problema. Esta gente, estoy haciendo una aplicación, ¿ok? Esta gente no notaron el daño terrible que estaban haciendo con esa frase. No sabían el daño terrible que estaban haciendo con esa frase. Y cuando salió la hierba y dio fruto, cuando la iglesia siguió creciendo y siguió creciendo, entonces apareció María, Madre de Dios. Pues si María es Madre de Dios, tiene que haber sido inmaculadamente concebida. Y después vamos a hablar más adelante, así que no voy a entrar en eso ahora. ¿Usted ve? Entonces dio fruto lo que el enemigo había sembrado. Vinieron entonces y dijeron: espérate, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando venimos personas como yo, que somos personas cristianos, yo no tengo los estudios, porque a mí no me interesa estar, yo no quiero regir mi vida por lo que digan unos viejos que se murieron hace un montón de años, que fueron los que sembraron esa frase y han hecho que el catolicismo se adueñe de esa frase y hayan creado todo un culto alrededor de María, gracias a que en algún momento vino alguien y sembró una frase que dio pie a un montón de herejías. Vinieron entonces los siervos de familia y le dijeron: Señor, pero... Entonces, lo que nos está diciendo Edgar Pacheco es: ustedes no se metan con eso, porque déjenos a nosotros, que nosotros somos los que sabemos. Pero son los obreros que están en el campo los que se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Yo espero que usted me esté siguiendo con la analogía. Digo: Señor, pero si la Biblia dice una cosa, ¿por qué es que se está practicando otra? Señor, pero ¿por qué si tú eres Dios y no hay nadie a tu lado para ser igual a ti, para ser adorado, cómo es posible que ahora tengan a María como Madre de Dios? Pues un montón de católicos que lo creen así, que es Madre de Dios. Porque si el catolicismo, es más, yo fuera católico si no fuera por la mariología esa, o la mariolatría o lo que sea. Pero entonces los siervos vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, nos sembraste semilla en el campo. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué razón, Señor, si tu palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, por qué es que ahora aparece una mediadora? ¿De dónde salió esto? Y el Señor le está diciendo: un enemigo ha hecho esto. Por su fruto lo van a conocer. La Biblia dice que cada árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Y cuando vemos la frase Teotocos, la frase Dios, Madre de Dios, vemos el fruto de esa frase y ya sabemos de dónde proviene. ¿De dónde proviene esa frase? Quise hacer esa ilustración rapidita porque me parece muy acertada con relación a lo que estamos viendo en este momento. Ahora ellos van a decir: no, tú tienes que confiar en los padres de la iglesia. No, yo ahora tengo un conocimiento, gracias al conocimiento que me da la historia, yo ahora puedo discernir mejor el término que ellos mismos en aquel tiempo. Pero no quieren decir esto, que pretenden ser la voz evangélica, la alianza de que se unique diablo, el magisterio. Nos quieren decir: no, usted cállese la boca, confíe en lo que dijeron unos viejos hace 2000 años, que ha traído todo este montón de idolatría y todo este montón de culto a la persona de María.
Mira para esto. Ok, vamos a escuchar a Pacheco un ratito. De nuevo, no necesariamente contra él, la persona, sino contra lo que dice. Porque a mí me parece que lo que dice es una cosa que yo digo, pero ven acá. Porque por un lado dice, no, usted tiene razón. Por el otro lado dice, no, pero si tú niegas que María es madre de Dios, entonces tú no puedes ser cristiano. Como si ellos fueran los gatekeepers del evangelicalismo. ¿Quién puso a esta gente ahí? ¿Sabe por qué no estamos subyugados bajo el gobierno de la Iglesia de Roma? Porque no tenemos el magisterio que ellos tienen. Ustedes no son nuestro magisterio. Bueno, vamos a escuchar un momentito aquí. Aquí estamos. Vamos a ver. Hasta aquí yo creo que se puede entender que el término en estricto sentido es cristológico, no es erróneo, ¿sí? ¿Cómo que no es cristológico? ¿Cómo que no es erróneo? Vamos a buscar una palabra aquí. ¿Qué es cristológico? El término es cristológico, dice esta gente. Bueno, déjame, aquí yo hice una, ¿cómo se llama? Le pregunté a mi gran amigo ChatGPT si es cristológico. Supongo yo que hablaría de Cristo, la frase. Ok, yo le pregunto gramaticalmente, ¿cuál es el núcleo de la oración María, Madre de Dios? Y me contesta, si cualquiera de estos eruditos quieren pelearse con ChatGPT, que se peleen. Porque ¿cómo te digo? Cualquier persona que sepa de gramática tiene que estar de acuerdo con lo que dice aquí. Si no, pues entonces que presenten la evidencia de que no, que María, Madre de Dios, o sea, que que hace referencia a Cristo y no a María. Va. Dice gramaticalmente, el núcleo del sujeto en la oración María, Madre de Dios, es María. El núcleo es la palabra más importante en la frase nominal. Y en este caso, María es la palabra que lleva la información principal. Madre de Dios es una aposición que proporciona información adicional. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre Dios, sobre María. Así que no diga que en sí misma la frase no es mariológica, porque no es cristológica, es mariológica. De quien está hablando la frase es de María. ¿Dónde toma el café? Es que me enfría. Ok, así que a otro perro con ese hueso. Y yo creo que si hay pastores aquí en el live, maestros de escuela dominical, yo creo que deben de tomar esa responsabilidad de saber que ellos no están solos. O sea, tú no te vas a presentar como metodista, ¿no? Delante de Dios. Es que yo fui metodista, por eso tuve que enseñar mentiras. No, discúlpame, pero no. Te vas a presentar como un hombre que tendrá que rendir cuentas y si fuiste maestro serás juzgado más severamente. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiráis mayor condenación. Entonces, es que si yo le digo a mi pueblo que este término se usó de esta forma, no lo van a entender, mejor lo quito. Bueno, desde mi punto de vista, creo que a nuestros pastores les faltan clases de cristología, ¿no? Para que no tengan miedo a defender la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Que María es madre de Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Podemos decir que María es madre de Dios? ¿O podemos hacer lo que la Biblia nos dice? Dame aquí, porque yo hice una búsqueda de todas las veces en las que se refieren a María dentro de la Biblia. Y aquí están todas las veces en que se refieren a María. En ningún momento se habla de María, Madre de Dios. En ninguna. O sea, los apóstoles, por lo menos lo que está escrito es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero Edgar dice, no. Si tu Biblia, no importa que tu Biblia no lo diga. No, pero por lo menos déjame basar lo que yo creo en lo que yo considero que es la fuente de verdad de la que yo me puedo agarrar. Porque obviamente el término históricamente ha hecho mucho daño. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar que un término como María, Madre de Dios, no ha hecho daño a lo largo de la historia. Pues esta gente quiere que tú deseches la Biblia y los escuches a ellos
Y ponga tu atención en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no tienen la experiencia que tenemos nosotros. Los padres de la iglesia no tienen nosotros tenemos la ventaja de tener la historia de nuestro lado. Nosotros sabemos lo que esa frase fue capaz de lograr a la vez de la historia. Ahora me gustaría saber si, de acuerdo a Edgar Pacheco, supongo yo que los padres de la iglesia estuviesen de acuerdo con que se hagan procesiones en nombre de María y se hagan sacrificios en nombre de María y se hagan promesas en nombre de María, pues porque sí, porque María es madre de Dios. No, compadre, ninguna vez. La última vez que se habla específicamente de María es en el libro de Hechos. Y dice, todos estos estaban unánimes, entregados en comunión, la oración junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema llamar a María la madre de Jesús? Pero Jesús era Dios. Sí, pero María, pero como lo reconocía Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, no la conocía como la madre de Dios. Ese era el momento perfecto para decir la madre de Dios. Pero no la llamó la madre de Dios, la llamó la madre de Jesús. Y déjame atender otro verso que hay por aquí, que fue cuando Elizabeth habla. Déjame ver dónde que está. Yo creo que está en Lucas. Déjame buscar por aquí. Déjame ver si encuentro. Ok. Y cuando esto aconteció, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ok, mírala aquí. Lucas capítulo 1, verso 43. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y esta es la gran base para decir que es la madre de Dios, que aquí está hablándose de la madre de Dios. Primero, habría que estudiar el texto, buscar el contexto del conocimiento religioso que tenía aquella gente, y tú tendrías que probar que en ese texto Elizabeth entendía la unión hipostática. Que en ese texto Elizabeth sabía que lo que estaba en el vientre de María era Dios. Porque enseguida empiezan a buscarle 10 patas de gato. ¿Por qué se empeñan? ¿Por qué se empeñan? Entonces, no entiendo el empeño en seguir dándole alas a algo que obviamente es incorrecto. Entonces, el único verso que aparece por ahí, que dice, que le dice la madre de mi Señor, Elizabeth, yo me atrevo a asegurar, es más, yo quiero que hagan un exégesis del texto, cualquiera de estos defensores del término María Madre de Dios, y que me prueben con ese verso que Elizabeth entendía que lo que estaba en el seno de María era Dios encarnado. Dale, ahí está el reto para todos aquellos. Contra la verdad pertenece a Dios donde quiera que ésta se encuentre. Pero bien, creo que hasta aquí ustedes se dan cuenta que esto no exalta a María como lo ha hecho el catolicismo. No lo exalta, le dio pies a eso. Si, la pregunta que yo le quiero hacer a Edgar Pacheco es, si no hubiesen salido, como le dice Daniel Hernández, los viejos piojosos aquellos, no hubiesen salido con el cuento de que María, Madre de Dios, te pregunto yo, ¿se hubiese exaltado a María como se ha exaltado a lo largo de la historia? Si eso no hubiese pasado, como en la parábola del trigo y la cizaña, si no hubiesen sembrado la cizaña, ¿hubiese crecido cizaña? El término es malo, el término no añade nada a la cristología. No añade nada a la cristología. Nada. Y digo, yo quiero pensar que estaban bien intencionados aquella gente cuando estaban tratando de definir lo de la cristología en aquellos tiempos. Muy bien, yo no estoy ni siquiera diciendo que había mala intención, pero el problema es que el diablo, fue el diablo el que sembró esa idea. Fue el diablo el que sembró esa idea, porque el diablo hoy siembra para mañana cosechar. Ni la focalización del tema está hacia ella, ¿no? La focalización del tema está hacia ella. Sin embargo,
el núcleo de la oración es María. Puedes sentir cierto aprecio, yo siento aprecio, yo lo he dicho en otras ocasiones, siento aprecio. Voy a poner un poquito más rápido para no gastar mucho tiempo en esto. Por supuesto, por la madre de mi Señor, porque entiendo el papel tan honroso, ¿no?, que ella tuvo en la salvación, pero no es diferente el que siento de Pablo o el que siento, porque, a ver, cuando empezamos a jugar con los contingentes, podemos irnos hasta el pasado, hasta Abraham, de Moisés, etc. En eso estoy de acuerdo. Yo por María, ¿qué siento yo por María? Yo siento la misma admiración. Es más, te voy a decir, es que no podemos, ¿cómo te digo? Es que no quiero que esto suene mal, pero para mí, dentro del Nuevo Testamento, dentro de lo que tiene que ver la vida de la iglesia, no ha existido, aparte de Cristo, que es el Salvador, por supuesto, antes de que venga la sabandía a estar diciendo tonterías. Después de Cristo, para mí, el personaje más importante dentro del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pero ese es para mí. Esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque gracias a él nosotros tenemos toda esta doctrina. ¿Qué escribió María? María fue usada por Dios por gracia. Fue una escogencia por gracia. No había méritos en María más allá de lo que podía haber habido en cualquier otra persona que fuera justa conforme a los estándares de aquel tiempo. María fue elegida por gracia. Tuvo el inmenso privilegio de cargar al Hijo de Dios en su vientre por 9 meses, de criarlo y de llevarlo prácticamente y estar siguiéndolo prácticamente hasta su muerte, y después de ser llena del Espíritu Santo. Es un privilegio inmenso, pero un privilegio que Dios le dio a ella no por méritos propios, no porque María se lo mereciera, sino porque Dios, ella halló gracia, y la gracia no puede ser meritoria. No puedes hacer algo meritorio para recibir la gracia, porque de lo contrario no sería gracia. ¿Sabes? Pero venerar a María al punto que ha llegado la Iglesia Católica, ahí es donde estamos en desacuerdo. Y este no es un discurso anticatólico, porque yo no soy anticatólico. Si usted ve dentro de este canal, son pocos los videos que tengo sobre el catolicismo, pero esta, en realidad, la crítica del evangelismo, al evangelicalismo, no es al catolicismo. Y a rayos, ya, vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, Dios dice, si hubiera 3 hombres en la tierra como Noé, como Moisés, como Daniel, yo no destruiría el mundo, como Job, como Daniel. No sé de dónde salís. Yo sé, a cualquiera le traba la lengua. Que la Biblia dice que si hubiesen 3 hombres como, no sé, pero entiendo qué es lo que quiere decir. Como Daniel y como, no sé si era Ezequiel, no sé quién era el otro, no pudiéramos jamás no dejar de pensar en los contingentes. María fue especial en su sentido correcto. Pero aquí viene el problema. Esta es la pregunta que quiero tratar de forma ecléctica. Y la pregunta es, ¿puede un protestante, hermanos, rechazar el término Teotocos y seguir estando dentro de la cristología ortodoxa? Escuche bien esto. ¿Puede un protestante rechazar el término Teotocos y seguir estando dentro de la cristología ortodoxa? O sea, claro que sí. Ya te contesté la pregunta. Claro que sí puede. Seguro que puede. ¿Puede un protestante rechazar el término Teotocos y seguir estando dentro de la cristología ortodoxa? La respuesta corta es sí, sí se puede. La respuesta larga es más compleja. Es porque lo quieren complicar, porque es fácil. Tú no necesitas creer que María es madre de Dios, porque acuérdate, nadie está negando que María es madre de Jesús. Y lo que estoy haciendo no es una separación de las personas, de la persona de Cristo, sino una distinción. Estoy haciendo una distinción. Y se pueden hacer distinciones dentro de la persona de Cristo sin hacer separación. Porque de todas maneras, Dios, lo que comprende Dios, es dame si no me equivoco en el término, es como un solo ente con 3 personas. Eso no es un solo ente, no, déjeme cambiar mejor la palabra. Es una sola esencia con 3 personas. O sea que para que ella sea madre de Dios, tendría que ser madre de todos en conjunto, de toda la esencia. Pero ella no es madre de toda la esencia, ella es madre de una de las personas de la esencia. Así que no es madre de Dios en un sentido más estricto de la palabra, no lo es. Pero sí podemos hacer la distinción en que el Hijo está encarnado y ella es madre de Jesús.
el verbo encarnado. ¿Ok? Yo no creo que esto, no es que yo no creo que esto sea algo tan difícil de uno poder comprender. La respuesta corta es sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque la hipóstasis no tiene nada que ver con María. O sea, María, Theotokos es una sintetización del debate. Tú puedes, sin duda, confesar la hipóstasis de Jesús en contraposición a las herejías. Theotokos es el intento maligno de, dentro de los años, crear todo un culto a la persona de María. ¿Así? Docetistas, nestorianas, arrianas, y aún así puedes decir, yo no quiero llamarla Theotokos porque siento ahí una animadversión hacia el término. Problema, porque al final de cuentas estás confesando lo fundamental, y el término Theotokos no es necesariamente fundamental, ¿no? El problema es cómo le vas a llamar. Si no le quieres llamar de ninguna forma, bueno, es tu problema, ¿no? Bueno, la proposición y el sentido original. ¿Pero qué tú crees si lo llamamos como lo dice la Biblia, Edgar? ¿Qué tú crees si la llamamos Madre de Jesús? María es la Madre de Jesús. Y dejarlo así. Porque por lo menos en lo que está escrito que nosotros reconocemos como inspirado, lo último que se habla de ella es que es Madre de Jesús. O sea, ¿cuál es el empeño? ¿Cuál es el empeño? Dime tú si no hay algún espíritu moviéndose extraño, que haya un espíritu de confusión, de querer confundir la gente, inventándose términos que no son bíblicos. Y yo entiendo que no todos los términos dentro de la teología que usamos son, es más, la mayoría de los términos que se usan en la teología no son bíblicos per se, porque no aparecen en la Biblia. Pero ¿por qué querer confundir? ¿Cuál es el empeño? ¿Por qué querer confundir? Es cristológico. Si es una persona madura, te vas a dar cuenta pues que no hay ningún problema, ¿no? No hay problema. No, entonces aquí llega, porque esto es lo que a mí me revienta la úlcera. Porque entonces dice, si tú no piensas como yo, pues está bien, no importa, es que tú eres un inmaduro. Ahí es donde viene la arrogancia de estos que se hacen llamar los gatekeepers del protestantismo. El problema es cómo le vas a llamar. Si no le quieres llamar de ninguna forma, bueno, es tu problema, ¿no? Bueno, la proposición y el sentido original es cristológico. Si eres una persona madura, te vas a dar cuenta pues que no hay ningún problema, ¿no? Si eres una persona madura, o sea, si tú no lo ves como yo lo estoy viendo, pues tú eres una persona inmadura. No es inmadura, muchacho. Muchachos, no es inmadura. Escúchame, nosotros tenemos a nuestro favor la historia y nos hemos dado cuenta de cuán nefasta ha sido esa frase para la historia de la iglesia. ¿Entiendes? Lo que pasa es que, no sé, no quiero, porque de verdad no tengo ninguna animosidad contra el muchacho, porque el muchacho me parece un tremendo comunicador, pero lo que está haciendo aquí es más desinformación que información. Está muy bueno el video, lleno de información, pero al final del día te está diciendo, si tú no piensas como yo pienso, tú eres un inmaduro. Si tú no llegas a la conclusión que yo estoy llegando, tú eres un inmaduro, por favor. Por favor. No hay problema en su uso. Pero hay gente que dice, y aquí tienen un punto a favor, y aquí los evangélicos que sienten cierta reticencia, y aquí evangélicos que sienten cierta reticencia hacia el término, creo que les voy a conceder un punto, es verdad. Y creo que este es el punto que ellos tienen. Yo les voy a conceder un punto. No, yo como soy el juez de todo esto, les voy a conceder un punto. Ustedes, yo les voy a conceder un punto. Tienen a favor, ¿sí? Ellos tienen este punto a favor y yo no lo voy a negar y creo que no lo he negado. De hecho, yo aquí he dicho, es contraintuitivo y ha traído muchas cosas malas. Creo que el sentido original... Si ha traído muchas cosas... Tú tienes hijos, Edgar, yo te pregunto. Yo tengo hijos. Yo tengo 3 hijos. 2 niñas y un varón que adopté después más tarde. Y cuando yo sé que algo es malo para ellos, yo lo saco del camino. Si yo sé que algo me le va a traer algo malo a los niños, yo lo saco del camino. Yo lo saco. ¿Sabe por qué lo saco? Porque le va a hacer daño. Porque le va a hacer daño. Y empiezo a educarlos y decirles, mira, esto que está aquí, esta vaina que está aquí, buscar algo, esto que está aquí, tú ves esto te va a hacer daño. Esto te va a hacer daño y como te va a hacer daño, yo lo tengo que sacar del camino. Y te voy a explicar por qué te puede hacer daño. Así que si tú entiendes que ha traído muchas malas consecuencias, pues entonces hay que hacer algo con el término, porque estamos viendo que históricamente ha hecho un desmadre dentro de la iglesia. Como tú me dices a mí que tú reconoces que ha traído muchas cosas malas, pero lo podemos seguir usando. Teniendo como evidencia la historia.
Sigamos acá. Dicen del término Teotocos, esto es lo que dicen los evangélicos que se oponen al término María Madre de Dios. Creo que el sentido original se ha perdido, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y lo que era cristológico ahora es mariológico. De hecho, esto es algo que dice Justo González. Justo González dice que lamentablemente el término ya se ve de forma mariológica, no se ve de forma cristológica. ¿Sí? Pero caramba, ¿cómo el término? Es que el término se ve de manera mariológica desde el principio, caballo, porque de lo que está hablando es de María y está diciendo María es la madre de Dios. O sea, la información que nos da de quien nos está hablando la frase es de María. No nos está hablando de Cristo, no nos está hablando del Logo, no nos está hablando de Jesús. Nos está hablando, hay dos personas, está María y está Dios. Y lo que la frase nos está diciendo, María es la madre de Dios. ¿Cuál es la información que recibimos en la frase sobre María? Que es madre de Dios, no que es madre del Logos, no que es madre de Jesús. No que Dios no hace una explicación de que no, Dios es tres personas, pero María es solamente madre del Verbo encarnado. No. El término es malo desde el principio. Y no diga, y dejen la babosada de estar diciendo que el término es bueno. No es bueno. No es bueno hoy, ni lo fue mucho menos en aquel tiempo, porque ya vemos cuál es la consecuencia histórica que ha tenido. Entonces, aquí hay un punto a favor que podemos tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad. Y si hay católicos en el chat y si ustedes quieren diálogo y no aceptan esto, no hay diálogo. Porque si nosotros somos capaces de conceder la honra de vida a María en su papel de madre del Curios, y ustedes no son capaces de aceptar el desarrollo que se dio a partir del Madre de Dios de Éfeso de 431, no hay diálogo. Y ese es el problema, ¿no? En el 431 se define el Teotocos, pero razonando teológicamente sobre la grandeza, ¿no?, de dicho título, la Iglesia posteriormente fue añadiendo otras virtudes, otras cualidades, en lo que sería posteriormente lo que yo llamo mariolatría, ¿no? Es decir, no se quedaron conformes y aquí se pudrió todo, ¿no? Ok, si se pudrió todo gracias al término, Edgar, sé consistente en tu razonamiento. Si se pudrió todo gracias a que en el 431 al diablo se le ocurrió sembrar ahí una idea. Es que yo lo que quiero es que ustedes vean a la luz de la parábola que le leí al principio, para que ustedes vean cómo es que se ha ido desarrollando esto. Esta es la manera en que yo lo veo. Por supuesto, esta gente va a decir, tú eres un ignorante, tú no sabes de lo que hablas. No. Yo te estoy hablando como el que ha tenido que ir a la calle a predicar, como el que ha ido al campo misionero a predicar. De eso es lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando no del cristiano que se sienta detrás de una cámara a decirle a los demás lo que tienen que creer. No, yo te estoy hablando como por muchos años hice dentro del evangelio, de predicar en las calles, de predicar en los barrios, he ido acá a viajes misioneros, he pastoreado iglesias, ¿entiendes? Yo te estoy hablando de este tipo de cristianos. Entonces, este tipo de cristiano tiene que lidiar con las consecuencias de un término que es malo en esencia. Y quien lo sembró no fue Dios, quien lo sembró fue un enemigo. Quien lo sembró fue un enemigo. Porque si ahora está la Inmaculada Concepción, está la perpetua virginidad de María, está la Asunción de María, ¿y cuál es la otra? Que fue que ahí corté el video y no... Déjame ver. Hasta aquí yo creo que se... Espérate. Madre de Dios de... Ok, déjame ponerla acá porque acá lo tengo más. Ok. Ahora es corredentora. Ahora ella subió al cielo y ella no murió. Ahora es perpetua. ¿A quién le debemos eso, Edgar? ¿A qué le debemos eso? Eso es lo que yo quiero que nuestro amigo Edgar nos diga. Entonces, si ¿cómo te digo? Las cosas hay que arrancarlas de raíz, brother. Las cosas hay que arrancarlas de raíz. Ya vamos a dejar el video ahí porque él dice otras cosas más que si. Déjame ver si encuentro eso para...
Ok, ya puse el video ahí. Mira, si hay algo que está haciendo daño, hay que arrancarlo de raíz, Edgar. De nuevo, si a ti te importa la iglesia, si a ti te importan los católicos, si a ti te importan las almas, tú sacas del camino y tú tratas de allanar el camino al evangelio, no de ponerle más obstáculos. Tú con este video le estás poniendo obstáculos a la iglesia. Luis Jovel diciendo todas su... No, y el problema es que, por ejemplo, Luis Jovel llama de herejes, son herejes. O sea, es una palabra tan fácil, facilísimo, ellos llaman hereje a todo el que no está de acuerdo con ellos. Yo creo que el término es malo, y si es malo hay que erradicarlo, y se acabó. O tú vas a dejar un cáncer y tú vas a seguir tratando el cáncer pudiéndolo extirpar. O sea, tú estás viendo que hay algo en tu cuerpo que está malo. No, doctor. El doctor te dice, mira, pero si lo arrancamos, se acabó el evento. Sí, pero es que yo no me quiero someter a esa cirugía. Porque eso, voy a perder muchos días de trabajo. Y yo mejor deme el tratamiento y yo sigo con el cáncer ahí, con la enfermedad. No me estirpe el problema de raíz, porque hay otras cosas, hay otra. No, en el tiempo en que estamos, el cristianismo puede defender la persona de Cristo facilísimo. Facilísimo. Es más, no hay ni que recurrir a ese montón de escritos. La misma Biblia, la que nosotros consideramos como que está divinamente inspirada, nos enseña quién es la persona de Cristo. Y podemos llegar a esas conclusiones sin tener que adjudicarle a María ningún otro título que no sea el que le adjudicaron los apóstoles. Madre de Jesús. Vamos a ver por último esto, porque me pareció bien interesante, y seguimos. Por ejemplo, aquí dice, el término Theotokos está mal. No, el término Theotokos no está mal. El término Theotokos está mal. Es esa arrogancia con la que hablan, con la que ustedes son unos brutos. Ustedes no saben de lo que están hablando, quienes sabemos somos nosotros. Te presento como evidencia. Es más, si estuviésemos en una corte y yo solamente presento como evidencia 3 o 4 videos de la gente adorando a María y presento cuál es el término María, Madre de Dios. Si María es Madre de Dios, es merecedora de alabanza. Si María es Madre de Dios, como lo entiende el catolicismo, María es madre es merecedora de alabanza. Y es merecedora de culto. Es que no sé, porque estos son los más inteligentes que hay en el internet. Sin embargo, no pueden entender un principio tan sencillo. María no puede ser madre de Dios. No lo puede ser. Entonces, aquí vaya a dar... No. El término está mal. Tú eres el bruto aquí. Porque nadie puede dar a luz a Dios, es más bien Cristotocos. Bueno, esa es la postura de Nestorio, ¿se fijan? O sea, una cosa es que ustedes digan, no lo quiero aceptar porque me causa reticencia, pero otra cosa es que hagan una defensa del Nestorio. Ahora, el decir, mira, yo decir, María es la madre del Verbo encarnado. El Verbo de Dios, por supuesto, el Verbo es Dios, y ya hice Primero, vamos a dejar algo claro. Aquí estamos hablando también de términos que son sumamente complejos y solamente no existe un teólogo en el mundo, escúchame, no existe un teólogo en el mundo que pueda decirte exactamente qué fue lo que pasó en el vientre de María. El que diga que sabe qué fue lo que pasó en el vientre de María te está mintiendo, porque te está dando su opinión, y la opinión mía es tan buena como la de cualquier otro. O sea, este asunto es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros estamos tratando con la deidad, y cuando se trata con la deidad, tú no puedes, ¿cómo te digo? Tú no puedes pretender ser el dueño de todas las respuestas. Anyway, ya me estoy extendiendo demasiado. Vamos a terminar esto ya de una vez, porque ya yo creo que el punto que quería traer lo traje. Este dice, no, si tú haces una distinción entre las naturalezas en Jesús, tú eres un nestoriano, tú no eres parte de la iglesia. Nestorianismo. Y luego se enojan porque uno le dice, eso es nestorianismo, cabezón. Entonces eres nestoriano. No te enojes cuando alguien te dice nestoriano, porque lo que estás haciendo es una defensa del nestorianismo. No puedes separar la naturaleza. No existe el Jesús histórico y el Jesucristo. Es uno, cierto, es uno, pero ese Jesucristo no es Dios. O sea,
sí es Dios, es una persona dentro de la esencia de Dios. Y sí se puede hacer la distinción entre las personas de la Trinidad y entre las naturalezas. Porque no puede ser que María haya parido a Dios. O sea, y yo en lo que estoy en desacuerdo es con el término. El término es malísimo, y lo que sí me parece a mí aberrante es que hayan evangélicos o protestantes que lo defiendan. Que defiendan que María es madre de Dios cuando podríamos fácilmente dejarnos llevar por lo que está escrito, que creemos que está inspirado por el Espíritu, en lugar de dejarnos llevar por cualquier otro escrito. Oye, ¿qué es lo que dice la Biblia? La última vez que se habla de María en el Nuevo Testamento, se habla de María en el libro de Hechos y se dice que ella era la madre de Jesús. ¿Por qué no la podemos llamar la madre de Jesús? Uno solo. Y entonces la defensa de los nestorianos es esa, que se le debe llamar cristotocos. Ahora, si no están muy embebidos del tema, es mejor que no hagan Ahora dice, si tú no lo entiendes como yo entiendo, mejor cállate la boca, no sea animal. Eso es lo que está diciendo ahora, ¿ok? Se lo estoy traduciendo para decirlo ahí a calzón quitado. No sean brutos, no sean estúpidos. No vengan aquí a estar comentando, porque aquí la verdad la tengo yo. decisiones precipitadas, porque les digo, una cosa es que digan, no entiendo mucho el tema. ¿Saben qué? El término María Madre de Dios me parece católico romano, pero no entiendo de qué va el asunto. Pero otra cosa es que se pongan en la línea de defensa del nestorianismo. Es lo que hacen los sectarios. A ver. Y ahí va a seguir. Ahora nos va a comparar con la gente que no cree en la Trinidad. Y no, mira, escúchame, y termino con esto. Escúchenme bien. Está hablándole una persona que yo creo que este nene todavía no estaba dando vuelta en los testículos del papá cuando ya yo estaba trabajando en la iglesia. Escúchame. El cristiano, tú y yo, que hemos sido los que hemos repartido, hemos estado en la calle repartiendo tratados, hemos sido la gente que nos hemos ido a los barrios a predicar con autoparlante, tú y yo que hemos sido las personas que hemos estado en la calle predicándole, que a veces hacíamos esa como campaña, como los testigos de Jehová, ir casa por casa, nosotros que fuimos al campo misionero, que hemos ido al campo misionero y hemos tenido que lidiar con la resistencia que existe, sabemos que este término no es inocente. Sabemos que no es inocente. Entonces, pretender que el término es inocente, pretender que el término es benigno, es lo que a mí me revienta la úlcera. Me la revienta, brother. Porque tenemos la historia como evidencia. Tenemos la historia como evidencia. Ahora, para concluir, que ya me extendí demasiado, para concluir, el término María, Madre de Dios, ¿es un término cristológico? Si a mí me dicen el término María, Madre de Dios, si el cura lo dice en la iglesia sin dar una explicación tan elaborada como la que hay que dar, pues no es cristológica. Está hablando de María y nos está dando una información sobre María. ¿Y cuál es la información que nos está dando? Que María es Madre de Dios. Si María es Madre de Dios, sin hacer todas las explicaciones necesarias, entonces María está en igualdad de condiciones que Jesús, que es Hijo de Dios. Con razón ahora tú puedes orarle a María y María puede escuchar las oraciones de millones y millones y millones de católicos en el mundo. ¿Por qué? Porque el término María, Madre de Dios, puso a María en el mismo nivel que al Hijo. O quizás más, porque la madre siempre tiene un grado de honor por encima del Hijo. Entonces tenemos a Dios el Padre, tenemos a María y tenemos a Jesús. Esas son las consecuencias. ¿Entiendes? Pero esta gente se empeña en que no. Esta gente se empeña en que... déjame ver dónde que estaba, lo que estaba buscando, lo que estaba viendo. Esta gente se empeña en que no, en que no, eso es una frase cristológica y no menciona a Cristo. La frase,
Estoy hablando de la frase. Ahora, la pregunta mía a todos estos defensores del término Theotokos o María, Madre de Dios, para hablar en castellano, porque la verdad que también hay mucha gente que le gusta estar hablando con términos en latín o en griego o en hebreo o nada más que para impresionar. A mí no me impresiona a nadie que se tire 3 palabras ahí. A mí no me impresiona. Ok. El término, yo le pregunto a todos esos defensores, a Luis Joel, a Pacheco y a todos los que estén por ahí, creo que Winston Medina también, Winston Medina ahora yo no sé, ¿será que va a hacer una defensa sobre el término? Él quiere probar por la Biblia que María es Madre de Dios. La pregunta mía es, si en el 431 creo que fue, no se hubiese introducido la frase María, Madre de Dios, ¿cuáles eran si no se hubiese introducido esa frase dentro de la vida de la iglesia? La pregunta es, ¿existiera el día de hoy todo este montón de mariolatría dentro de la iglesia católica? ¿Cuáles son las posibilidades de que existiera si ese término no se hubiese nunca generado dentro de la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Quién sembró el término María, Madre de Dios, dentro de la historia de la iglesia? Un enemigo. Y yo me remito a las evidencias históricas que hemos tenido. Aquí te la dejo, para que la pienses. Nos vemos en los comentarios.